Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y de los periódicos del Grupo Cantón, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues sigue saliendo mucha basurita y a diestra y siniestra se están teniendo que tragar todos estos rasponcitos los grandes periodistas de México, mi querido Ricardo. Vaya que sí ha habido reacciones a lo que presentaste aquí en exclusiva. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Estos ya no son rasponcitos, ya es una auténtica arrastrada que se le está dando a estos pseudo comunicadores, a estos pseudo periodistas. Y como ya lo vio usted hoy, el presidente López Obrador dice a estos periodistas con todas sus letras que vendan su trabajo, pero no su conciencia. Y tiene razón, porque justo ese es el meollo del asunto, que los periodistas, estos periodistas, ponen precio a su ética, a sus valores y a sus convicciones. Los periodistas corporativos, en ese afán de agradar a sus jefes, ya no ofrecen un servicio informativo, sino una cascada de adulaciones que tiene precio. Sus reportajes, sus artículos, sus golpes tienen una tarifa, y si sus jefes les ordenan degradarse, humillarse, perder la ética laboral y periodística, lo hacen sin chistar. A ellos ya nada parece importarles, o corrijo, ya solo les importa el dinero. Por eso digo que el periodismo, ese periodismo que se practica en los negocios de Manuel Arroyo, dueño del Financiero, como mencionó el presidente, en el negocio de Elio Ortiz, dueño del Universal, en el de Olegario Vázquez Raña y Vázquez Aldir, dueños de Excelsior y de Imagen, está completamente infectado, y eso lo saben, y lo saben bien, chayoteros como Ciro Gómez Leiva, como Loret de Mola, como todos esos personajes que hemos exhibido, no solamente ayer, sino en todas y cada una de sus triquiñuelas, o no sabemos si en todas, pero sí en la mayoría, personajes que están muy, muy alejados de todo lo que se ha enseñado a lo largo de la historia del periodismo, porque la historia del periodismo tiene personajes centrales, fundamentales, que tienen una conciencia crítica muy bien definida, pero que está lejos de Carlos Marín, que está lejos de Pedro Ferriz de Con, que está en su alberca, en su penthouse, ahí haciendo sus videitos, y que si le mandaban una botellita, pues ahí la destapaba, una botellita de 6,000 pesos, un relojito a prueba de agua, desde luego, de 90,000 pesos, y aún así tenían sus contratos a modo. ¿Por qué? Porque imagínese usted, si eso era lo que le daba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, secuestrado durante más de 25 años por el Bester Gordillo, imagínese nada más cuánto le habrán dado los otros gobiernos. Esto que da a conocer Nancy Flores, la colega Nancy Flores, de 2,000 millones de pesos, es un desvío muy importante, muy interesante, pero que es apenas una pizca, pero un botón de muestra de lo que estos personajes, reporteros, presentadores de noticias, dueños de medios de comunicación, han obtenido a lo largo de la historia reciente de un periodismo que están muy lejos de sentir, de practicar en la entraña, en todos sus presupuestos. ¿Y cuáles son esos presupuestos? La ética, desde luego, la cercanía a la población, darle a conocer al pueblo toda esta sarta de tropelías, todas estas botellas de champán, todos estos teléfonos celulares, estos relojes de alta gama. Todos estos personajes son los mismos y repetidos de siempre. Carlos Loret, Ciro Gómez Leiva, el ingeniero Enrique Krause, amigo, por cierto, de este personaje vociferante, Germán Martínez Cázares, de Broso, alias Víctor Trujillo, perdón, al revés, es que como el payaso ya se tragó a Víctor, ya no sabemos cuál es cuál. A la señora esta Adela Micha, que reciben en sus lugares de trabajo, ya ni siquiera tienen pues la molestia de ir a recoger su champán. No,
para que les hagan buena prensa, van los propios mensajeros, le tocan a su puerta y le dicen, aquí le traemos un pomo, a ver si le gusta. Una de las fuentes que nosotros entrevistamos justamente, que nos da a conocer parte de esta historia, nos dijo que en uno de los departamentos del Baester Gordillo, en Polanco, le tocó presenciar que le mandaron un regalo, le hablaron por teléfono a la profesora Elba Ester y le dijeron, ahí le va, profesora, un regalo, baje usted y ahí lo va a encontrar. Le regalaron una camionetón nos dijeron, y vio ella un par de rasguños de mosca, rayoncitos que tenía la camioneta, y dijo, de acuerdo a este testimonio, con todas sus letras, que se lleven esa chingadera. Si me van a regalar algo, que sea algo bueno. Y va de regreso a la camioneta. ¿Y de quién creen que era ese regalo? Pues de parte de otros políticos, de los mismos personajes que durante sexenios, consintieron a estos personajes. Parece chusco, parece repetitivo hablar de Sergio Sarmiento, de Héctor Aguilar Camín, de Ricardo Alemán, de Lolita de la Vega, de Amparo Casar, que también recibió su Swarovski, relojito ahí de entre 10 y 15 mil pesos. Cualquier cosa, algo que usted y yo compramos afuera del mercado San Juan de Letrán. Por favor, este tipo de personajes, y eso es lo que duele, se han gastado a manos llenas el presupuesto de la nación, de la federación, de los estados, de los municipios. ¿Han hecho un buen gobierno? Para nada. Pero ¿cómo han ido construyendo esa imagen de buenos gobernantes? A partir de esto, de esos contubernios con la prensa rapaz, a partir de los contubernios y los negocios de estos gángsters de la pluma, porque esos son una mafia hecha y derecha, una mafia que tiene sus casas, sus familias, así, una cosa nostra. Por un lado tenemos a la familia Nexos, encabezada por el capo Aguilar Camín, del otro lado tenemos a la Casa Letras Libres, encabezada por el capo Enrique Krause, del otro lado está el capo Claudio X González. Se van juntando todas las casas, se reúnen y toman sus convenios, hacen sus convenios y dicen, aquí nos vamos a cachondear entre todos, vamos a darle lana a los medios de comunicación, no se preocupen porque no es lana de nosotros, es lana de esa gente que usted acaba de escuchar hace un momento, que dice Germán Martínez Cázares. ¿Para qué preguntar? ¿Para qué hacer encuestas babosas? Porque así nos tienen catalogados como ignorantes, como cerriles, como gente mal informada, pero eso se acabó. Si hay algo en esta época, en este sexenio, en estos años recientes, es que a la gente ya no le da igual lo que está sucediendo en la política, ya no le da igual lo que está sucediendo en el seno de los medios de comunicación corporativos. Ahora la gente está completamente politizada y en ese sentido vemos que no solamente hay un camino que se está recorriendo hacia la transformación en la política, en la economía, en lo social, en lo cultural, en lo artístico, sino también en lo político. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe perfectamente cómo se las gastan estos personajes. Poderoso caballero es don dinero, decía el poeta Francisco de Quevedo, y tenía razón. Aunque no lo han leído estos mequetrefes, están muy apegados al dinero. Échele un ojito usted a los Media Kit de Animal Político, échele usted un ojito al Media Kit del Universal, de Reforma, vea los negocios de Manuel Arroyo que abordan cualquier cantidad de cosas menos el periodismo, porque no es periodista. Pero, ¿y para qué le serviría a Manuel Arroyo o a Olegario Vázquez Aldir y Vázquez Raña un medio de comunicación? Pues para dar a conocer y respaldar todos sus otros negocios. Todo esto, toda esta cacería
en contra de Yasmín Esquivel y que va y grita el panista, como dices, querido Vicente, que lo lleva en el corazón de Germán Martínez Cázares, es algo completamente orquestado. ¿Por qué? La ministra Yasmín Esquivel iba que volaba para ganar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Eso convenía a los intereses de la derecha? No, porque ya vemos que está alineada con un pensamiento que pues está en coincidencia con la transformación. Y en contraparte, Norma Piña trae la narrativa de derecha, la narrativa golpista, la narrativa coincidente con los medios de comunicación extranjeros como El País, España, de los amores de la derecha. Esos personajes ya están supurando no solamente corrosión, corrupción, veneno, sino lo más importante, el descrédito de la gente, querido Vicente. Fíjate, Ricardo, que estaba leyendo más de estos 2,000, casi 2,000 millones de pesos que eran para salud y que se desviaron a medios de comunicación en el gobierno de Felipe Calderón, que, ojo, podría destapar la caja de Pandora, ojalá que así sea. Este personaje, Carlos Olmos Tomasini, fue entrevistado por la revista Contralínea y señaló como responsables a los personajes Maximiliano Cortázar, Max Cortázar y Alejandra Sota, de haberle ordenado utilizar recursos públicos para pagar miles de millones de pesos a los medios de comunicación. El entonces coordinador de comunicación social del Senado de la República, Carlos Olmos Tomasini, aseguró haber recibido instrucciones directas de la Presidencia de la República para otorgar las partidas presupuestales para la publicidad oficial. Las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían de ello le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación, dijo. Las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia de la República por Alejandra Sota o Max Cortázar. Desde el inicio del sexenio de Peña Nieto, Hacienda manifestó que el dinero para el pago de esos 260 contratos que no se pagaron, porque ojo, no se pagaron. Hoy sabemos que las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública y Hacienda comenzaron luego de que Peña Nieto asumiera la presidencia de la República y empezara a recibir presiones de medios de comunicación para que se les pagara por la publicidad contratada a fines del sexenio pasado, o sea, el de Felipe Calderón. No se pagaron 260 contratos por insuficiencia presupuestal. Es decir, la administración de Salomón Chertorivsky heredó una deuda de 317,078,991 pesos a la secretaria peñista Mercedes Juan López. Y estoy viendo que escribe Nancy Flores que a lo largo del sexenio de Felipe Calderón la publicidad gubernamental se usó de forma facciosa para premiar a medios afines y castigar a medios críticos. La discriminación fue documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los casos de Contralínea y la revista Proceso, revistas que sistemáticamente fueron excluidas de esas partidas presupuestales. La relación de complicidad se estableció entre el calderonismo y la prensa mediante los acuerdos económicos y quedó al descubierto el 23 de marzo de 2011 cuando 715 medios de comunicación encabezados por Televisa, Excelsior, El Universal, El Economista, La Razón, grupos multimedios, o sea, Milenio, Imagen, Radio Fórmula, Radio Centro, W Radio, Asir, Expansión, las revistas Nexos, etcétera, uniformaron sus criterios editoriales para dejar de informar sobre la violencia. Y bueno, le decía, estoy tratando de poder digerir tanta mierda. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿con qué cierras? Querido Vicente, no es algo que nos sorprenda desafortunadamente porque hoy mismo estos personajes pretenden anular la información que es contraria a sus intereses. Hoy mismo lo que nosotros revelamos el día de ayer y lo que hemos venido revelando en torno a la UNAM, por ejemplo, lo que hemos venido revelando en torno a la Suprema Corte de Justicia y sus negocios con estos personajes
con Letras Libres, con Nexos, etcétera. Todos los regalos que le daba el Bester Gordillo lo han tratado de minimizar, de caricaturizar, de decir que somos un medio de dudosa reputación, que somos pseudoperiodistas, el descrédito por delante. Curiosamente, Salomón Chertorivsky es Woldenberg también, es sobrino de José Woldenberg, es hermano de su mamá. Entonces, todo va de la mano del grupo Nexos, conservadores, derechosos, Letras Libres. Es un cártel de mafiosos. La descripción que hacía Claudio X González sobre que no trafican los maestros y las maestras con drogas, sino con el dinero, estaba arrojando una piedra sobre su propia tatema, porque justamente eso es lo que hacen estos personajes. ¿Por qué viven ahora que vimos los recibos en las lomas de Chapultepec? ¿Por qué viven en Jardines del Pedregal? ¿Por qué viven en las zonas exclusivas de Huixquilucan? ¿Por qué viven estos personajes en Penthouse, en Paseo de la Reforma? ¿Cómo es posible que un periodista, y pregunta esto, alguien que tiene más de 30 años metido en este negocio, en este oficio, negocio para ellos, oficio para nosotros, no entiende cómo hay posibilidad de que estos personajes tengan tanto dinero, sean tan prósperos. El periodismo no es un negocio próspero, porque no es negocio, porque es una profesión que tiene que tener empatía con el pueblo, con la gente, de tal suerte que aquí les va el micrófono para lo que ustedes quieran decir, sus penas sociales, económicas, políticas, etcétera, con datos duros. Pero a estos personajes eso no les importa. Lo que les importa es el contrato. Si es posible, un contrato millonario. Y si es mejor, un contrato por adjudicación directa. Y si hay que excluir a la competencia, muchísimo mejor, y nos apropiamos de la narrativa. Eso es lo que está sucediendo, querido Vicente, y nosotros estamos, pues digamos, si no encabezando, formamos parte de ese cuerpo que está en la resistencia del periodismo de izquierda, del periodismo social, del periodismo que sirve a la gente. Y estos personajes están allá en las lomas de Chapultepec, en su piscina, contemplando desde su burbuja su atrofiada realidad. Querido Ricardo, cerremos invitando a la gente a tus trincheras en diferentes medios, en diferentes espacios, por favor. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales. Necesitamos ese impulso. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en los diarios del Grupo Cantón. Síganme, por favor, en Paralelo 24, donde estamos publicando estos reportajes, estas investigaciones especiales. Síganme, por favor, en los datos duros. Hoy jueves de Tianguis tenemos informativo en punto de las 8:30 y desde luego síganme por favor aquí en La Familia Sin Censura, donde somos miembros, aunque seamos un medio de comunicación, dicho irónicamente, de dudosa reputación. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Gracias, maestro. Gracias. Un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros.